Hola, estamos a punto de realizar el Miradas 14 y con un tema más actual imposible, que es el de las identidades y los géneros. Estamos con 5 compañeras, 4 compañeras, conmigo 5, que forman parte de un grupo que es la Asamblea Psicofem. Podéis decir vosotros mismos, porque Cristina López, Cristina Tormo, Candelaria Santillán y Marc, como siempre te llamábamos con un mote, ahora Marc no me recuerdo cómo es tu apellido. Frank. Frank, esto, jolines. Pues esto, podemos empezar así, porque entenderán por qué hemos organizado miradas con este tema, ¿no? Si os explicáis. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Bueno, decir que el nombre aún está como pendiente, aunque llevamos ya un año y bastante, pero bueno, pues juntamos psicomotricidad y feminismo, ¿no? Y de ahí psicofem y bueno, eh, aunque hay en el colectivo hay gente de Euskal Herria, Canarias, Madrid, ¿no? Cataluña, pero nos hizo gracia el psicofem, ¿no? Da fem, da catalá, ¿no? Pero bueno, que el nombre está pues como por hacer, ¿no? Como también esta psicomotricidad con perspectivas de género, ¿no? Que está por hacer también. Y vino O un sea, poco fem de de feminismo y de hacer. feminismo. Y De de hacer, hacemos. sí. De hacemos. Tenemos un compromiso, ¿no? Creemos, urgente y necesario de hacer, de construir, ¿no? Otra mirada. Y viene pues de que fuimos a Gasteiz a las jornadas de psicomotricidad de ahí de Vergara, pues del 20 de noviembre del 21, De la y escuela de Luzaro, que es otra de la escuela Escuela de la SEFOP. Luzaro, de la SEFOP, y nos juntamos, nos encontramos varias gente, ¿no? que nos interpelaba, bueno, psicomotricistas, que nos interpelaban pues las mismas o parecidas, ¿no? Inquietudes alrededor de una psicomotricidad con esta nueva mirada, ¿no? Que ya no podemos no ver, ¿no? Estas nuevas Era realidades. aquella jornada donde también estaba Mara Lesbegueris y Daniel Calmers, ¿no? Sí, quizá fue a raíz, ¿no? Un poco de esta ponencia de Mara en la que, bueno, ¿no? Pudimos un poco después hablar entre nosotros y ver que estábamos muchas personas que resonábamos con eso, ¿no, Cris? Como decir. Sí, o sea, Mara ha ayudado como trampolín, ¿no? Diría, o sea, las inquietudes están por dentro, ¿no? Desde hace tiempo cada una con su trayectoria, ¿no? Eh, Cuestionándose, ¿no? Realidades, situaciones en la sala y fuera de la sala. Pero Mara está claro que no solo, o sea, es un referente, ¿no? A nivel Sí. de transfeminismo en el mundo de la psicomotricidad, ha escrito, ¿no? Y bueno, pues no era la primera ponencia o charla o bueno, que hacía. Y nos ayuda a poner palabras también, ¿no? Un poco y bueno, personalmente a mí también me ayuda como que creo que es común, ¿eh? Pero como que a dar más pasos, ¿no? Adelante, ¿no? Porque eso que tú te cuestionas si hay otra persona que además lo explica también y ¿Y lo os escribe y viene lo... alguna frase de estas que Mara acostumbra a decir y que se oyeron en la jornada y que además ellas tienen allí también su asociación? Las AUPAs. Sí, Bueno, yo pensaba también que también una de las cosas que nos unía mucho, ¿no? Y que nos unía mucho a todas las personas que formamos parte de Psicofem es que todas veníamos de un espacio propio o compartido con otras personas de una parte de militancia feminista o de conocimientos feministas o de un pasado o de un entorno transfeminista, ¿no? Yo creo que eso ha sido que también resonáramos y ver que eso también podía tener un relato o
o una parte en la psicomotricidad, yo creo que eso también ha hecho que el colectivo hiciera crash, ¿no? Y pudiera aparecer, ¿no? En cuanto a frases de Mara, yo creo que sí que había diversas, ¿no? No sé, Cande, igual si te ocurre a ti alguna que te veía así con la cara. Ah, Frases de Mara. Bueno, ahí compartimos AUPAs con Mara y así textual ahora mismo no me viene, pero sí todo esto que veníamos hablando, incluso ahora antes de reunirnos, de cómo hablar de las relaciones de poder en la vida corporal, ¿no? Que ahí es un punto, digamos, donde se unen los feminismos y la psicomotricidad como para pensar los cuerpos y todo esto de las identidades. Tengo problemas con esto sí, ¿no? a ver, ahí, Bueno, ahí voy. tenemos que decir que hemos tenido problemas para... Problemas técnicos en general. Sí, El directo. que lo estamos llevando de buena manera, por eso. Sí, sí, cómo hacemos como este viaje de la psicomotricidad a los feminismos y de los feminismos a la psicomotricidad. Yo creo que eso es algo que nos aglutina en el colectivo Psicofem y que juntes intentamos como pensar todo esto que nos interpela eh, en la práctica y que es algo social Sí. que nos pide como psicomotricistas que empecemos a mirar y a escuchar de otra manera y a ver cómo acompañamos estas nuevas realidades que se presentan. El otro Bueno, día, hoy, bueno, se hablaba de experiencias trans, ¿no? Por Araceli Iba y yo, y decía que, bueno, que lo trans viene a partir de las conquistas que se hicieron de homosexualidad y que incluso fue Freud en el siglo XIX quien empezó a un poco cuestionar si la naturaleza del instinto tenía que ver o no con la orientación sexual, con todas sus teorías de la sexualidad infantil. O sea, viene de lejos, ¿no? Sí, yo creo que viene de lejos, pero por lo que sea, ¿no? Por no entrar, se ha querido invisibilizar, ¿no? Como que por lo que sea, las etiquetas hemos querido que sean eh, pues dos, ¿no? O una, ¿no? Y como que todo lo que no sea, bueno, justamente antes lo hablábamos, ¿no? Marc, Chris, Cande, antes de hablar de que todo lo que no sea hombre, hetero, cis, blanco, europeo, pareciera que no tiene lugar, ¿no? Entonces es como los psicomotricistas, como las psicomotricistas, pensamos esos cuerpos que claramente no son solo uno, ni una manera de verlos, ni de habitarlos, ¿no? Ni de embestirlos, ¿no? Una palabra también tan psicomotriz, ¿no? Y seguramente nosotros que trabajamos con el cuerpo, no se nos podía dejar escapar este tema. No sé, yo veo que en las instituciones se nos pide, ¿no? Que nos posicionemos a partir de nuestro trabajo psicomotriz. ¿Cómo lo veis en vuestros lugares? No sí. entiendo mucho la pregunta, Yolanda. Las instituciones como el centro donde trabajas, que te posiciones Sí. personalmente. Bueno, y que no sé, pero en mi caso en Tarica estamos recibiendo a niños, niñas Ah, ahora lo entiendo más. y las familias y las escuelas nos piden, ¿no? Cómo tratarlo. Sí, hay una realidad, ¿no? Que está presente y que por lo tanto interpela a todos los niveles y en todos los ámbitos. Y evidentemente, dado nuestro ámbito, pues nos interpela, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que ver es que como colectivo, cómo respondemos a esa interpelación, ¿no? Vamos a recoger, vamos a acoger esto que está llegando, estas inquietudes que están llegando por parte de familias, ¿no? Estos procesos por los que están pasando
les niñes bueno, y vamos a pensar, ¿no? Vamos a repensar un poquito también. Yo creo que nos obliga de alguna manera a repensar el marco, en determinados aspectos, nuestro marco de actuación, ¿no? Que viene igual de una mirada diferente respecto a esto, ¿no? Y entonces ver de qué manera podemos, pues eso, hacer, ¿no? Acercar, ¿no? Estas realidades que están llegando pues con nuestra, ¿no? Con nuestra base, con nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, y Pues, despatologizando, ¿no? Porque también yo creo que como nos interpela de tal manera que a veces nuestros marcos teóricos y nuestras experiencias anteriores a veces no tenemos herramientas ante esto que se presenta y ahí también tenemos que hacer un trabajo interno y en nuestra propia formación corporal y cómo estamos acompañando sí, desde nuestros cuerpos y nuestra ética y nuestro posicionamiento ante esto nuevo que se presenta. Bueno, es esto también, ¿no? Decíais que este momento sociohistórico actual también, al menos se cuestionan las cosas y al cuestionarse este tema ha salido porque es un tema humano y vital. También decíamos, ay, Cris, no, ¿Paul? que en relación a esto, que cuando hablamos de las instituciones, ¿no? Que comentaba Mar que aparece, ¿no? Y comentaba que aparece en nuestros consultorios, que aparece, ¿no? Bueno, como también, y justo antes de empezar lo hablábamos entre nos, y lo hemos hablado muchas veces entre las personas que estamos en la asamblea, ¿no? Que cuando hablamos también de feminismos, hablamos de género, claro que sí, pero la realidad no es solo que venga un niño, una niña, un niñe No. al consultorio, sino que también una realidad es que, por ejemplo, nos encontramos que hay mucha migración, cómo abordamos, desde dónde nos posicionamos, desde dónde hacemos una revisión de que quizás somos una sociedad racista, que quizás somos una sociedad clasista, ¿no? Y todo esto también es importante, esta interseccionalidad del feminismo, ¿no? Del transfeminismo, de cómo vamos abordando todos los privilegios que tenemos y cómo hacemos para relacionarnos con las personas que nos vienen al consultorio, que nos vienen a las clases desde esos privilegios nuestros, ¿no? Esas personas que vienen de fuera, personas que tienen orígenes distintos, culturas distintas, y cómo no hacemos para poner nuestra cultura en el centro como la mejor, como la de primera, y bueno, ¿no? Como toda esta parte que también es esto, transfeminismo, ¿no? Y también, y creo que es uno de los motivos, ¿no? Que nos llevó a juntarnos, es que lo hablábamos también estos días preparando el Miradas, es cómo hacer para que ya, o sea, que estemos un poco preparadas, ¿no? Preparadas cuando nos encontramos situaciones así, ¿no? Para acompañar. Es decir, no podemos acompañar si antes no nos hemos revisado, ¿no? O no hemos construido un poco de esta mirada, ¿no? Porque si nos lo encontramos y nunca antes nos hemos preguntado a nosotras mismas qué hay de mí, ¿no? Para seguir con el hilo de Cristina, qué hay de mí por ser blanca, europea, ¿no? De clase media, en lo que yo, en mi acompañamiento, ¿no? En mi mirada. Que me Porque al ocurra. final es una construcción, ¿no? O sea, pues yo me acuerdo cuando, y cada vez ahora también, pero cuando empecé a leer sobre feminismos, yo iba encontrando cosas sobre mí que asustan un poco al decir, ostras, esto lo hago yo. Pero si no nos pone, o sea, si no somos valientes y nos ponemos en jaque y nos atrevemos a ver cosas que no nos gustaría, que vamos diciendo, esto a mí no me pasa, ¿no? O esto yo ya lo tengo superado. Por tanto, de alguna forma estamos identificándonos no solo con un tema, sino con los malestares de muchas otras personas también, ¿no? Sí. Sí, bueno, decimos que los feminismos son intersección, bueno, al menos el que nos identificamos, ¿no? Sí. Desde la asamblea, ¿no? Interseccional, que quiere decir, pues que no solo es, como decía Cristina, ¿no? De géneros de hombre o mujer o si es de rosa o azul, para que nos entendamos, ¿no? Sino que, que abarca, ¿no? Toda otra mirada, ¿no? O sea, pues el colonialismo, ¿no? Pues pone en duda o pone en cuestión el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo, ¿no? Y tiene que ver entonces con todo el tema del racismo, ¿no? De la clase, pues
se me quedan bastantes, ¿no? Bueno, una educación en la igualdad de derechos, ¿no? Y en la diversidad de identidades. Sí, pero de verdad, ¿no? Y para eso yo creo que nos lo tenemos que plantear cada una, ¿no? Y revisar la teoría y revisar nuestra práctica y revisar, pues, o añadir, ¿no? Los géneros o la mirada transfeminista a la formación corporal, ¿no? Que no sabemos ni cómo se hace, Bueno, porque no la hablemos de tenemos, esto. ¿no? Hablemos de Para eso esto. estamos, pero... ¿Cómo hacemos para tener presentes las perspectivas de género en las formaciones y en los tratamientos, sean educativos o clínicos? ¿Hay juegos de niñas y juegos de niñas y de juegos de niños? Temazo. Nuestro. Sí. Yo creo que no, pero sí que nosotros acompañamos desde estamos generizados los que estamos acompañando. Entonces ahí, queramos o no, estamos acompañando esos procesos de corporización desde nuestras propias matrices corporales. Yo creo que la formación corporal tenemos que poder revisar un poco esto que estamos diciendo, lo propio, los privilegios y nuestra, digamos, conformación, nuestras propias matrices lúdicas, sociales, de cómo nos hemos conformado y lo teórico también, porque a veces lo teórico no nos alcanza lo que tenemos, ¿no? Como que tenemos que ir a buscar a otras fuentes y empezar a armar ahí otras integraciones también con disciplinas o esto de los feminismos. Y perdón que esto se me... Sí, de vez en cuando. La imagen, no sé qué pasa. Y, y, y luego creo que este es un terreno para indagar y para llevar a la práctica también nosotros animarnos a jugar y a investigar qué juegos tendríamos que transitar o que podemos ofrecer primero en nuestras propias formaciones. De hecho, un poco nuestra propia propuesta, la próxima propuesta nuestra de la Asamblea Psicofem es encontrarnos presencialmente y empezar a hacer un intercambio y a armar dinámicas y empezar a intercambiar en la práctica y ver cuál sería un poco esto en concreto de lo, ¿no? De lo corporal que podemos compartir y aprender mutuamente con los saberes que cada uno trae, con su propio bagaje corporal, ¿no? Creo que eso es un paso. Claro, ¿no? De hecho decías, ¿por dónde empezamos, no, Yolanda? En relación a lo que decía Cande, ¿no? Pues yo creo y creo que lo hemos hablado mucho en la asamblea, ¿no? También, pues desde qué nos remueve, un poco lo que decía Cris, ¿qué me pasa a mí con todo esto, ¿no? Que cada psicomotricista se pueda plantear, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me remueve a mí? ¿Qué me molesta a mí? ¿Cómo juego yo, no? Cuando preguntamos, ¿hay juegos de niñas o hay juegos de niños? Yo igual es, ¿cómo pongo la sala yo cuando sé que voy a recibir una niña? ¿Cómo preparo la sala yo cuando sé que voy a recibir un niño? ¿No? ¿Cómo pienso ese grupo cuando es un grupo de niñas? ¿O cómo pienso ese grupo cuando es un grupo de niñas, de niños? Bueno, ¿no? Y puede ser que haya juegos de niñas y juegos de niñas. Y al final vivimos en una sociedad polarizada y hemos oído 1000 veces este niño juega más a juegos de niñas. Aquí es donde tenemos que empezar a cambiar también quizá el lenguaje. Ostras, pues quizá Por tanto, el lenguaje. más adecuado, ¿no? La palabra que usamos, ¿no? La palabra que usamos, ¿qué esperamos, no? Creo que no solo la palabra, sino también cómo recibimos corporalmente nosotros y nosotras ¿no? Pues, a las diferentes manifestaciones en función de si es un niño o es una niña, ¿no? Quien las expresa, ¿no? O sea, que cómo acogemos a una criatura, ¿no? Socializada como niño, cuando de repente se hace daño, ¿no? O cómo lo hacemos cuando es una niña. Bueno, todo de cosas que tenemos muy integradas, muy automatizadas muchas veces, ¿no? Bueno, pues que es un largo proceso, o sea, no es simplemente en plan como, ¿no? Digamos, hacer un titular y decir, en plan, hostia, mira, me he dado cuenta de esto ya está. No, hay muchos resortes que nos saltan con mucha facilidad, ¿no? Dentro de esto, quizás estamos mejor
mejor formados, yo diría, en el sentido de que los psicomotricistas nos hemos tenido que remover a muchos niveles y por tanto este es uno más que toca la identidad de cada uno, como decís. Y un constructo social, ¿no? Que es algo casi como más grande, ¿no? A veces. Sí, Como que también hay seguro un que pertenecemos. Claro, ¿no? Pero ese constructo social, ¿no? Que es como que hay veces el sentir que te estás trabajando, Ujú. no sé, igual hablo más por lo que hemos hablado o por algo más personal, ¿eh? Pero sentir que te estás trabajando es suficiente, pero también hay algo de la estructura social que también avala ciertas cosas o ciertas actitudes, ¿no? Pues hay momentos en los que se puede avalar que tú le digas a una niña qué guapa que estás, o se puede avalar que le digas a un niño qué fuerte que estás, porque socialmente esto está aceptado. Igual cuando yo indago en mi persona o en mi identidad, eso tampoco lo indago tanto, porque socialmente está aceptado que haya esta polarización, ¿me explico? O sea que igual sí que hay que hacer un trabajo personal, pero también un trabajo de poner en duda las estructuras jerárquicas que tenemos, este heteropatriarcado, ¿no? Como, ¿me estoy explicando? Sí, Cristina, yo creo que justamente toda esta afloración y toda esta, yo creo que se ha dado permiso socialmente también para que esto sea casi, incluso se pase a una moda, ¿no? Y es también un peligro que nos venga invadiendo, digamos, de una forma poco profunda. Que pase, o sea, que ahora se acepta, hacen leyes, las familias se van trabajando porque creo que es importante aquí el ambiente familiar, ¿no? Es que remueve y siempre los niños han removido, pero en este caso también remueve las identidades de los papás. Papás, Sí, pero es que incluso las papas. familias ya no hay una familia nuclear, ¿no? O sea, hay Exacto, hay diversidad modelos de familias. familiares. Entonces, cuando también, bueno, yendo a una pregunta que has hecho anterior, ¿no? Que las instituciones nos piden, ¿no? La revisión. Yo diría, sí, nos piden, pero para mí quien más me ha interpelado ha sido las propias situaciones de sala, ¿no? Las criaturas o sea, no un mandato directo, sino tener el respeto por las diversidades que me encuentro, ¿no? Y el no alcanzar a veces, ¿no? O sea, como necesitar más teoría o más revisión personal o más construcción colectiva, como para poder acompañar lo que realmente ya está pasando. O sea, lo que tenemos delante, lo que yo he estudiado, ¿no? O me he formado, no me es suficiente. Y eso es lo que me ha hecho. Y menos mal. Y menos Menos mal, mal. pero bueno, ¿no? Como en cualquier otro lado que nos en otro ámbito, quiero decir, ámbito, ¿no? Temático, nos supervisamos o hacemos una llamada, ¿por qué en los géneros no? ¿No? En general, porque de momento no está incluida esta variable, ¿no? Y yo creo que al menos, pues es lo que sí que nos ha hecho crear este colectivo, ¿no? Eh, y yo creo que si a lo mejor las escuelas lo piden es porque precisamente también se lo encuentran, ¿no? En su día a día y les interpela y necesitan de otro, ¿no? Que también les diga. Pero, o sea, por ejemplo, en las hojas de recogida de información, no sé, yo creo que están cambiando, ¿eh? Pero en cuántas aún habrá padre-madre, ¿no? Y no habrá otras palabras que al final, o sea, no porque digas niñez ya eres feminista o ya te ha revisado, ¿no? No, pero eso Pero acompaña, está ¿no? incluso vulgarizado en el sentido de que unos dicen niñes, otros dicen, o sea, se ha ido cambiando también la forma de intentar integrar a todas las posibilidades de identidades de género también, ¿no? Igual que hay ahora 17 modelos de familias reconocidos legalmente, pues un poco, no sé si vamos por delante o por detrás de todas estas leyes, pero están marcando también en que la gente se confunda mucho.
o es mi realidad. O sea, si la ley dice que puedes cambiarte de género, que tienes que hormonarte a tal edad, o que si no te hormonas no te puedes cambiar, hacer el tratamiento quirúrgico, etcétera, etcétera, parece que esté protocolizado de una manera en que si cada uno somos diferentes, tampoco es posible entrar, ¿no? En estos parámetros tan estandarizados. Y las Bueno, familias están agobiadísimas. Las bueno, legalidades son necesarias, tiene que haber un marco legal y yo creo que todavía tenemos que ver cómo nos acomodamos y cómo, Ujú. cómo se implementa eso y cómo lo aterrizamos y encarnamos esas leyes. Ahora viene la tarea más ardua, me parece, pero las leyes son necesarias porque hay un Por montón de eso. colectivos y incluso muy vulnerabilizados que si no tienen esas leyes no tienen de dónde agarrarse, ¿no? Como que eso yo creo que es necesario. Eh, y, y después es como la parte justamente como más ética y cómo acompañamos en esos procesos, porque son procesos, no es algo, no hay recetas, no hay fórmulas, ¿no? Ojalá pudiéramos decir esto se hace así, primero es esto, luego lo otro, pero es mucho más complejo, ¿no? Y, y todavía nos seguimos moviendo, esto que decía Cris de lo polarizado, es lo binario, ¿no? Porque nos sigue operando en nosotras como nuestras matrices binarias. Todavía no hemos roto eso y ya hay avances a otro nivel donde... Y el lenguaje a mí me parece muy bueno que nos desestabilice. Por más que alguna cosa se vuelva a moda, tenemos que movilizar el lenguaje, porque tenemos que nombrar nuevas realidades para darle existencia. Eso yo creo que es positivo. Después uno puede decir niñez, niñeces, bueno, da igual, pero es un O la movimiento, X, o o la la X, E. o la arroba, o lo que queramos, pero es necesario que movilicemos ahí algo que circule, ¿no? Para nombrar todo esto. y Pues también me vamos a parecía, la ¿no? sala, si os parece, porque más o menos nos quedan unos 10, 12 minutos para que podamos centrar, ¿no? Porque seguro que coge con mucho interés estas informaciones que vamos dando, pero justo porque en la sala otras divergencias, yo qué sé, las familias homosexuales, las familias monoparentales también han tenido sus procesos de malestar y de conflicto, ¿no? Hasta llegar a un respeto y hasta llegar a una libertad. Parece que tenemos herramientas porque en la sala se diluye o se difumina entre los niños, las niñas y los niñes y también entre nosotros. El que a partir del juego, el cuerpo y el movimiento, quizá porque el lenguaje no está tanto, fluye mucho, es más aceptado, ¿no? En la sala fluye mucho. Sí, yo creo que lo que tenemos más problemas los adultos que los niños con Y todo esto. sí, Ellos se mueven, juegan, bueno, siempre que estén sanos van a jugar y eso es lo importante y por bueno, es suerte. como las leyes en educación, los nuevos decretos y así, ¿no? O sea, una cosa es cuando vives una cosa y enseñas y aprendes sobre lo vivido, pero justamente estamos diciendo que estamos enseñando mientras aprendemos todo esto. Y ahí hay también pues estas Bueno, divergencias. yo pensaba en cómo significamos, ¿no? Ujú, Los justo. terapeutas, ¿no? En teoría nosotros tenemos que acompañar, significar, verbalizar, poner palabras, ¿no? Pues igual un poco repetitivo, ¿no? Pero ¿qué tengo yo en la cabeza? ¿Cómo reviso bueno, mi cultura, ¿no? Cómo ir organizando mi patrón, mis valores, para poder significar lo que esos niños, esas niñas están trayendo a la sala de una manera lo más libre posible para que puedan tener un desarrollo o una evolución lo más libre posible de este encajonamiento, ¿no? Como yo hago para no significar en clave de género, en clave de racismo, en clave de clasismo, cómo hago para que los juegos, ¿no?
bueno, creo que es interesante pensar, ¿no? qué palabras ponemos, ¿no? Cuando se juega, a qué, ¿no? Bueno, podemos para hablar de ejemplos más típicos, ¿no? Cuando se juegan a familias, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando se juega a familias, ¿no? ¿Quién hace de papá? ¿Quién hace de mamá? ¿Quién hace de mamá? ¿Quién hace de mamá? ¿Quién hace de papá y de papá? ¿Quién hace de...? ¿Qué pasa ahí, no? Como igual, según qué terapeuta dice, bueno, ¿dónde está la mamá? ¿Y el papá? Pues tú ahí has puesto algo de lo tuyo, ¿no? Marcando que tiene que haber dos figuras y que tiene que haber una masculina y una femenina. Quizás si no marcas eso, vamos a jugar a familias, bien a ver qué surge, ¿no? De ahí. Bueno, ¿no? Como, diversos ejemplos. ¿Cómo habilitamos a que suceda y que se armen nuevos sentidos, ¿no? A veces no es que nosotros tenemos que poner el sentido, ¿cómo abrimos para que suceda, ¿no? Y que se armen esos nuevos sentidos, se resignifique en el hacer. ¿Qué Y caso en lo de... crees? No, que en lo de significar, que el otro día, pues para preparar el Midas también estuve revisando el libro de Mara y ¿no? Pues ella hablaba de todas las manifestaciones corporales, ¿no? Que tienen a ver con el diálogo tónico, ¿no? Y que el otro se construye en relación y por tanto, o sea, pues todas las manifestaciones como el gesto, ¿no? El rostro, y hablaba del sostén, son todo construcciones y por tanto vienen de algo simbólico, ¿no? Y lo simbólico está atravesado por la cultura. Entonces, cómo revisar todo esto para, a la hora de significar, sea con el lenguaje verbal o con el corporal, ¿no? En el diálogo tónico, poderlo hacer desde otra mirada, ¿no? Que no sea, bueno, que abra, ¿no? Que abra posibilidades, que no cierre, ¿no? Que ayude a que exploren, ¿no? No a determinar. Y, Y luego se me ocurría, perdona Yolanda, en relación a eso también, ¿cómo hacemos con los padres, ¿no? Como, por ejemplo, se me ocurren casos en los que vengan familias que no son, en este caso, pues europeas, y cómo acogemos nosotros esa crianza, cómo escuchamos, cómo estamos a la escucha y cómo hacemos para no juzgar si esa crianza es distinta o las maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, cómo no ponemos nuestra manera de criar, nuestra manera de entender a la de la persona que tenemos delante, sea una persona que no es europea, sea una persona que no está dentro de una familia nuclear o que es monoparental, ¿no? O cómo hacemos para pensar, no, mira, lo que tienes que hacer es que tu hijo haga esto y esto y esto. Ya, bueno, pero si soy una madre en solitario, quizás todo esto que me estás diciendo, pues no lo puedo hacer de la misma manera que como tú tienes en la cabeza, que hay referentes, ¿no? Bueno, como... Pero hemos pasado por estas vivencias, ¿no? Como decíamos antes, de los diversos tipos de familia y ahora está el tema de las identidades de género, también por edades es muy diferente. El otro día un chico me decía, a mí en primaria tenía novietas, pero en eso entré en conflicto interno, ya porque por la situación de la edad, ¿no? Dice, cuando te empieza a gustar el primer chico y no sabes qué está pasando, si le pasa a toda la gente o no, si es normal, y esto depende mucho de cómo te encuentres tú y de quién está delante tuyo para oír esto. Me hizo pensar mucho. a mí me sigue viniendo la pregunta de juegos de niños y de niñas, que tengo que decir, bueno, que para mí no existen, ¿no? Pero además creo que tenemos un debate que es una niña, ¿no? Y que es un niño, ¿no? Y ligándolo con lo que decía Cristina, pues no es lo mismo ser niño aquí que ser niño en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? O ser niña en cualquier otro lugar del mundo. Aunque habrán similaridades en cuanto a algunas cosas de género, ¿eh? Que tiene que ver con la opresión, ¿no? Pero bueno, ¿no? Que para mí es un debate que tenemos pendiente también. ¿Qué quiere decir ser niño o ser niña, ¿no? Porque a partir de ahí yo creo que se abren muchas preguntas que nos ayudan a salir del binarismo también y que responden por sí solas a la pregunta de si hay juegos de niñas y de niños. Perdón, lo tenía que decir, ¿eh? Sí, No me podía.
Yo respecto a lo que planteabas, Yolanda, ¿no? Que decías, ¿quién Sí. acoge, ¿no? esa manifestación, ¿no? Como en el Ujú. ejemplo que estabas poniendo. Yo lo que, no, a mí una cosa que digamos que reflexionamos en el colectivo y que le damos vueltas es como el presuponer que por el hecho de, ¿no? de ser psicomotricista y de tener, ¿no? una mirada tan, digamos, respetuosa, tal, con un sistema de actitudes, ¿no? que plantea unas cosas que son interesantísimas y que, ¿no? y que son muy necesarias para que precisamente se den luego todas las transformaciones que se dan, ¿no? Pues que digamos que presupongamos que por ese hecho ya lo tenemos todo, ¿no? Digamos, ya estamos en el lugar que teníamos que estar, ¿no? No hace falta darle más vueltas a las cosas. Y yo creo que estos escenarios ¿no? que se están, bueno, que llevan abriéndose, nos ponen en un lugar, pues que de alguna manera nos vuelve otra vez ¿no? a plantear que hay una necesidad de revisión constante, ¿no? Constantemente aparecen elementos a tener en cuenta y que nos obligan, y por eso también me parece tan estimulante esta profesión, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero sobre todo, no, pues eso, ¿no? El no caer en cierta comodidad de decir en plan de, bueno, yo ya, con lo que, ¿no? Con lo que he hecho, con el camino que he hecho, ya he llegado, ¿no? Ya lo he visto todo, Mario, ¿no? creo De que alguna esto nunca manera. será posible, la comodidad en los psicomotricistas, ¿no? Sí, pero yo creo que el tema Mm. del género y el tema del lugar de origen son temas que nos tocan a un nivel donde nos cuesta más darnos cuenta de determinadas cosas, ¿no? Y entonces yo creo que por eso son temas que generan mucha resistencia, ¿no? Ujú, Porque nos sentimos interpelados y cuestionados de una manera que nos incomoda, ¿no? Y yo creo que está muy bien que nos incomode. Tiene que ujú. incomodarnos para que le demos un par de vueltas más al asunto, ¿no? O unas cuantas más de dos. Y luego, Bueno, sobre todo también, que podamos, perdón, que podamos crear espacios de esto, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante, o al menos para nosotros es muy importante, y eso también lo hemos hablado en la asamblea, que como siempre que sea desde el respeto, como traer eso al debate. Quiero decir, son cosas que nos interpelan de distintas maneras, que rompen con maneras de pensar y con maneras de educarnos y de nuestros orígenes de una manera, en muchos casos, depende de la persona, de una manera muy radical, y que creo que tenemos que poder ponerlo encima de la mesa y poderlo debatir. En ningún caso nosotros creemos que tengamos ningún tipo de superioridad moral ni ningún tipo de conocimiento especial. Quiero decir, simplemente nos reunimos, hablamos, debatimos y desde el respeto ponemos encima de la mesa muchas dudas que también son nuestras y que algunas de esas dudas seguramente serán racistas, seguramente serán clasistas, quiero decir, como perder el miedo también a decirlo, siempre, insisto, desde el respeto, porque creo que eso sí que es muy importante, pero bueno, va de eso la cosa, ¿no? Ponernos en duda para poder mm. aprender y siempre desde el colectivo, ¿no? Bueno, y Mm. sobre todo porque si ya es difícil ¿no? pasar por todo el proceso de identidad para cada persona, que para cada persona también es diferente, somos personas y no hay ninguna igual, pero digamos que estas personas que se han tenido que interpelar, cuestionar, luchar, porque muchos hablan de lucha, ¿no? Primero consigo mismos, después con la familia, para ser aceptados, para ser respetados en sus decisiones, justo porque todo ese esfuerzo también nos ayuda a entender, ¿no? Mm. Ellos han ido más allá, seguramente, de la cuestión de nuestra identidad propia o de la mía en concreto. O sea, este Mm. esfuerzo, ir más allá de lo que tú has vivido, también es para mí muy digno, ¿no? Sí, Me creo interesante. permite Perdón. respetar. Me haces. Bueno, yo creo que es muy interesante leer y escuchar sus testimonios, porque, bueno, cito nombra uno, ¿no? Que es Teopardo, que para mí, pues cuando habla, él ha hecho todo un proceso de revisión y de poder poner palabras a su proceso que ayuda, a mí me ayuda como persona y como psicomotricista, habla mucho del placer, él, pues Mm,
a poder a poder enriquecer más el sistema de actitudes o lo que sentimos o cómo acompañamos, ¿no? Hay un libro de Noemí Parra que habla de cómo acompañar a las infancias trans, ¿no? Y pues me parece súper interesante cómo habla del acompañamiento, ¿no? Yo creo que nos enriquecen porque se lo han tenido que currar más, Justo. ¿no? Pero yo creo que se lo han tenido que currar más porque se lo estamos poniendo difícil, ¿no? Porque no salimos de la norma, ¿no? O hombre o mujer y de ahí ya está, ya tapan, ¿no? Y los que salen de la norma son los que sufren. Y acabo con esto, o sea, recordando, Mara una vez dijo que al final todos pasamos por, o sea, que la identidad es dinámica y todos Sí. alguna vez hemos salido. O sea, ayudarme, chicas. Bueno, No, que no nos viene de lejos, que nos viene de No. muy cerca. y que Bueno, todos somos que no diferentes de existe una género, ¿no? definición de mujer, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Y que yo también he sido disidente, no sé explicarlo, ahora no me salen Comodidades las palabras, pero sexogenéricas tenemos a lo largo de toda la vida, no es solo en la gracias, Sí, Carmen. infancia o en la Eso adolescencia, todo es. el rato nos estamos, porque algo, cuando las escuchaba también me venía la palabra desnaturalizar. Esto es un proceso constante de desnaturalizar lo esperable, los mandatos, las expectativas, y esto es a lo largo de toda la vida, y en cada momento crucial de los ciclos vitales también se presentan y nuevos sí. desafíos, ¿no? Que tenemos que seguir atravesando. Quizá por esto nos da estas oportunidades también, ¿no? Porque no es un proceso ni Es constante lineal, ni lineal claro. y la cuestión de género y la cuestión de la identidad está mezclado en todas las etapas de la vida. Totalmente. Entonces, yo creo que en la medida en que nos vayamos atreviendo a cuando no nos identificamos con el modelo que nos imponen, ¿no? Podremos ser más empáticas y empáticos en acompañar cualquier estado, sentir que salga de la norma hetero cis patriarcal blanco de clase media, ¿no? O sea, para poner un ejemplo chorra, pues cuando un hombre llora, ¿no? Que, bueno, pues aún hay, ¿no? Que aún o cuando un hombre no es fuerte, ¿no? O porque lo fuerte, ¿no? Lo hablábamos, lo duro y lo blando, ¿no? Y lo blando, lo sensible está mal visto y en la sala lo blando es lo maternal, ¿no? Todo eso lo hablábamos, ¿no? Y lo Bueno, duro, lo que estructura, ¿no? Es lo que tiene poder al final. Y eso es, ¿no? Lo racional que decía antes Candes, lo duro, pues al final es el hombre, ¿no? Es lo quizá por esto masculino, parece que esté mejor visto, entre comillas, ¿no? en Que comillas, las Yolanda. chicas que hemos salido de casa, que hemos, ¿no? Que jugamos a fútbol, que tal, que no el chico sensible, incluso en edades tempranas esto, ¿no? Porque sí que hay etapas en que te cuestionas, porque nos cuestionamos todos la identidad en varias etapas de nuestra vida. Por tanto, en esos momentos aún se agudiza más. O sea, el otro día hubo una discusión muy fuerte en una escuela porque un niño dijo que se quería llamar, pongo Juan, pues que se quería llamar Juana, y los otros niños se negaron en redondo. O sea, no es solo la dificultad de cada uno cuando se cuestiona y quiere profundizar en su propia identidad, sino el papel de los demás, no solo de los adultos, que podemos más o menos significarlo, sino el entorno, ¿no? No, nada de Juana, imposible. O sea, se lió una importante. Y luego las familias acabaron de agudizar este conflicto. No sé Pero si ahí os habéis encontrado, pero fue... pero los adultos tenemos que poder ayudar a ese debate de los pares, porque también es importante que sucedan, ¿no? Porque el reconocimiento tiene que venir de los pares, de los adultos, de los referentes en esto de la identidad. Bueno, ¿cómo ayudamos a habilitar esto que decíamos antes? Bueno, a ver, ¿y por qué no puede llamarse Juana? ¿Cómo abrimos ese tema al grupo, ¿no? ¿Cómo dialogamos
qué relecturas hacemos de eso, porque si no, volvemos a lo lineal, a lo binario, chica, chico, blando, duro, eso ya no, hay más matices, no nos vale solo Ir con más eso. allá. Y que En al otro final, ejemplo, un niño con autismo explicó a la clase, 7 años, no estamos hablando de mayores, 7 años lo explicó a los compañeros, todo el mundo lo entendió, pero el niño que dijo que se quería llamar Juana en vez de Juan, no fue aceptable, o sea, nos cuestiona profundamente a cada uno de nosotros. bueno, y que yo creo que también las niñeces también son un reflejo o víctimas, no sé cómo llamarlo, de la sociedad en la que viven y de sus Y padres, sí. ¿no? Al final también hay muchos otros ejemplos. Bueno, a mí se me ocurre un ejemplo con un día en una sesión hablando era un grupo de niños y niñas en el que se hablaba de qué diferenciaba a los niños de las niñas. Y recuerdo que un niño habló de pelo, habló de pendientes, en ninguno se habló de pene y vagina. Y cuando alguno dijo, ah, pues el pene, otro niño dijo, en mi clase hay una niña que tiene pene. Quiero Claro, ahí decir, ¿qué quiero decir que, naturalizamos y qué no? claro, Esto es entonces me lo que refiero, tiene que cambiar. qué naturalizado estaba en este caso, qué padres hay detrás de estos niños donde hubo este conflicto del que hablas. Entonces, bueno, yo creo que apelar a esa, iba a llamarlo ingenuidad, pero no es ingenuidad, al contrario, yo creo a esa espontaneidad, Agudeza, a esa, ¿cómo? agudeza me A venís esa a agudeza infantil, ¿no? A esa Esa intuición naturalidad también, ¿no? infantil, yo creo que también pues está de nuestro lado, ¿no? En este sentido, sobre todo en cómo habilitar lo que decía Cande, ¿no? Cómo habilitar todas esas opciones. Y ni siquiera creo que tengamos que educar para que sean alternativos, me refiero. Yo creo que no se trata de que ahora seamos, pues no, ahora todo van a ser 2 madres, todo van a ser 2 padres. Bueno, no, simplemente abrir posibilidades, ¿no? Yo creo que también es importante, ¿no? No caer ahora en lo contrario, ¿no? Bueno, podemos, esta es una gran frase, ¿no? Abrir posibilidades. ¿Qué más nos toca? Ya una para revisarnos. despedirnos de cada uno. De UNE. Candelaria, decías. Revisarnos, seguir indagando en lo propio. Yo eso y hacerlo en común, ¿no? Esto me parece muy importante, ¿no? Que ese debate pueda llegar a la comunidad, ¿no? De psicomotricistas en este caso. No creo que tiene que ser en general, pero en la comunidad de psicomotricistas encontrar espacios pues donde poder llevar lo que comentaba Cande, ¿no? De, pues, en la formación corporal, en no sé qué, pero también en los espacios de reflexión común, ¿no? Y yo diría que todas sabemos, ¿no? Porque lo más, incluso dentro del colectivo es, no, yo no sé, ¿no? Yo no sé de esto y por tanto no, yo no hablo de esto, ¿no? Pues todas sabemos porque lo vivimos en propia piel, ¿no? O sea, los mandatos vienen de fuera. Y, Pero te los y a haces todas, te los haces tuyos o no, ¿no? claro, pero a todas nos interpela seguro, de alguna manera, ¿no? Sí. Y si eso Tiene no que lo ver con uno compartimos, mismo. no podremos construir otra mirada, ¿no? Yo creo que es a partir de lo que nos interpela, lo que nos molesta, lo que nos intriga, ¿no? Lo que nos hace dudar, pues también otra realidad, ¿no? Pues seguro que también a nosotros nos hace dudar, ¿no? Si una criatura que en principio se había asignado, ¿no? El género de niño se llama Juan o Juan, ahora se hace llamar Juana, seguro que a una adentro le salen interrogantes, pues esos interrogantes, si los compartes en colectivo, así podremos construir, ¿no? De acuerdo, me parece que le hemos Perdona, dado. Yolanda, yo creo que Cande, Mar, Cris, pues invitar a quienes quieran a formar parte del colectivo, ¿no? Que ¿Podéis estamos... decir cómo se pueden poner en contacto? Mira, somos bastante analógicos, ¿no? Pero yo creo que igual se pueden poner en contacto contigo y que tenemos un WhatsApp o Enlace del chat. Por ahora enlace es un del chat. WhatsApp.
Sí, de momento tenemos un grupo de WhatsApp y nos reunimos periódicamente. Cada Y, mes. ¿Es el WhatsApp el modo? de momento sí, lo hacemos online porque somos de distintas regiones. Por tanto, ¿cómo podemos poner en contacto a las personas? ¿Directamente a vosotras? ¿Vosotros? Sí. Sí, ¿Sí? yo creo que con Sí. el teléfono, sí. A través del Bueno. WhatsApp, porque hacemos las asambleas online por Zoom o por plataformas, una vez al mes hay una asamblea. Así que pueden sumarse a la próxima. Pues quizás si hacéis como 4 líneas de cuándo es y tal, lo podemos enviar a redes, ¿no? Ahora Igual podemos mandar el link del WhatsApp a las Enlace. redes, ¿no? ¿Qué os parece? creo que sí, que de esta forma, ahora cuando digamos chao, podemos poner el link y las formas de ponerse en contacto. También deciros que hay un artículo pendiente y que podríamos hacer también para facilitar y que en las formaciones también se tiene que intervenir en estos aspectos, ¿no? Como en todos los demás. ¿Sí? ¿Cerramos? Cerramos. Gracias. Todo lo colectivo es mucho más enriquecedor, es seguro, pero también es más complejo, ¿no? Para poderse poner de acuerdo y encima con las técnicas a favor o en contra que a veces tenemos. Os agradecemos mucho como AEC, porque todos somos, ¿no? Y hasta la próxima. Chao. A la próxima. Hasta la Y próxima. gracias Gracias. por invitarnos. Muchas gracias, adiós.